este espacio académico crítico, creativo, que tuviera como referente la gran figura intelectual, su obra y el legado de Carlos Marx, sin que esto significara que era un espacio cerrado o de línea política o monolítico o uniforme, sino justamente un espacio plural, un espacio heterodoxo, un espacio en que pudiésemos coexistir, convivir, dialogar, discutir, polemizar también distintas formas de leer, no solo la obra de Marx, sino la problemática especialmente contemporánea del capitalismo, sus crisis, sus evoluciones, el desarrollo mismo de la lucha de clases a nivel mundial y los problemas de múltiple significado que rodean la temática contemporánea realmente. Y son 9 seminarios, uno por cada 2 años, realmente un récord, con memorias de todos esos seminarios, que son obras de consulta, que recogen una producción, que están ya allí para que se le hagan los balances críticos por parte de alguna tesis de grado en ciencia política, o en derecho, o en humanidades, para ver cuál ha sido el estado del arte de la reflexión en esos seminarios. Es algo que mostramos con mucho orgullo, algo que enfatizamos con mucha fuerza. Y para mí es muy satisfactorio que soy uno de los fundadores del seminario Marx Vive, que como decano de la Facultad de Ciencias Humanas ahora pueda decirles estas palabras de iniciación junto con los otros colegas que van a hablar, el decano de la Facultad de Derecho, Genaro Sánchez, a quien le destaco su enorme y generosa iniciativa, aporte, apoyo, compromiso con este seminario. Es un decano un colega que yo estimo en lo personal, en su gestión de política académica, y que me gusta decirlo en este escenario públicamente, porque los agradecimientos en privado suenan a adulaciones, en cambio los elogios en público responden a una ética del agradecimiento. Y muchas gracias, decano, por su... Y claro, vamos a tener aquí a nuestro líder, porque esto tiene un líder intelectual, todo esto, somos muchos los que hemos participado, muchas personas, compañeras, conferencistas, y el mérito es de todos, pero esto ha tenido un dirigente con nombre propio, que es nuestro colega Jairo Estrada, a quien yo pido un aplauso sincero por... Bueno, yo pienso que Jairo va a explicarles las líneas maestras de la programación y unos contextos, y quería decir estas palabras, agradecerle a todas y todos, a la Universidad Nacional de Colombia por permitir esta actividad, el ejercicio de la cátedra libre, del pensamiento crítico que debemos defender en todo sentido. Decir que honra muchísimo la inauguración de la cátedra que esté Atilio Borón precisamente como el conferencista inicial. Muchísimas gracias, Atilio, un abrazo muy grande, pido un aplauso inicial para él también. Bueno, muchísimas gracias por su atención. No, simplemente queremos presentar en nombre del colectivo de profesores, de intelectuales de la Universidad Nacional de Colombia, de otras universidades públicas, la Universidad Pedagógica, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad del Tolima,
la Universidad del Valle, para mencionar algunas de las que y la Universidad de Antioquia también, algunas de las que nos acompañan en esta ocasión, y asimismo de algunos colegas de universidades privadas, presentar el agradecimiento por haber aceptado ustedes esta convocatoria, la realización de una nueva versión del seminario Mars Vive, en este caso, como se ha señalado, la 9ª. También nos place anunciar desde ahora que estamos preparando el 10º seminario internacional que realizaremos el año entrante, a finales de agosto, con motivo de los 150 años del Capital y el centenario de la Revolución Bolchevique. De manera especial, mi agradecimiento igualmente a nuestros invitados internacionales, a Atilio, a José Luis y a Julio, que nos han acompañado también a lo largo de estos 18 años, como se ha señalado, y obviamente a los cerca de 30 ponentes nacionales, profesores, profesoras, que están comprometidos con el pensamiento crítico. Este tipo de eventos no se pueden realizar si no cuentan con los debidos apoyos, los respaldos institucionales, y esto no es una mera formalidad en el caso del seminario Mars Vive, es un compromiso ético y político, así lo han entendido nuestros colegas. No quiero que parezca lo que voy a señalar a continuación como que hago parte de una sociedad de mutuo elogio, pero la realidad es que debo agradecer también públicamente al profesor Ricardo Sánchez, al profesor Genaro Sánchez, por haber acompañado esta iniciativa, que para quienes estamos acá sabemos muy bien que es una iniciativa que tiene un profundo significado político y cultural en medio de una academia que se resiste a acompañar el pensamiento crítico, que incluso trata en muchos casos de dejarlo en los anaqueles y solo para la exclusiva reflexión en ocasiones academicista. Y lo que nos hemos trazado como propósito desde hace esos 18 años justamente es contribuir a mostrar la vigencia de ese pensamiento, la actualidad de ese pensamiento, la capacidad de análisis que él brinda, que él ofrece, no solo para interpretar la realidad, sino también para transformarla, que es en lo que estamos todos desde luego empeñados, y aquí de manera específica me refiero desde luego al pensamiento marxista y a toda la tradición que lo acompaña y que hace por esa tradición que sea un pensamiento que vive, y no solamente que vive, sino que sobre todo continúa transformando estas sociedades. Lo que vamos a hacer en estos días pues está plasmado en la programación. Es un esfuerzo colectivo, como ustedes se dan cuenta, tenemos más de 30 ponencias que abordan justamente la problemática de la guerra y la paz en el capitalismo actual, considerando también la especificidad colombiana, dada la situación pues particular que hemos vivido históricamente, pero sobre todo que estamos viviendo en el momento presente. El hecho de un posible acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC-EP y la perspectiva de unos diálogos con el ELN representan sin duda el hecho político más importante de la historia política reciente de nuestro país. Y en esos términos es que tiene que ser leído el momento que estamos viviendo. Tal vez no es suficientemente comprendido en esa dimensión, porque hacemos parte de generaciones que hemos crecido y nos hemos reproducido en medio de la guerra. Ella se ha entronizado en esta sociedad y no sabemos lo que significa tramitar los conflictos sociales y de clase por vías distintas a aquellas en las que ha sido, en la experiencia colombiana, necesario el alzamiento armado. Muchas gracias entonces a todas y todos por su asistencia y por acompañar esta iniciativa. Esperamos pues poder responder a las expectativas que ha generado y que genera el seminario, y deseamos desde luego pues poder contar con la más amplia participación. Esperamos pues que así sea. Gracias.
Muchas gracias. Por un problema de altura pedí que hicieran esta excepción. Altura de la vida, no la altura de Bogotá, ¿no? Altura en que me encuentro en la vida, más que otra cosa. No, bueno, muchas gracias realmente a los amigos de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Humanidades, de Ciencias Humanas, a todos los que han compartido esta mesa, a Jairo por su especial invitación, y bueno, a todos ustedes por estar acá. Vamos a conversar o a plantear algunas ideas en torno a la cuestión de la guerra de la paz en el capitalismo actual, tal como lo exige la programación de este seminario, y confío en que después de una presentación, que voy a tratar de abreviarla, la ponencia ya está, ¿verdad?, disponible en la web, o sea que la van a tener, la pueden leer, la pueden consultar todos. Así que voy a ir más o menos rápido, así tenemos después posibilidad de conversar sobre algunos de los temas. Primero, una aclaración brevísima. El tema de la guerra está presente en el pensamiento de Marx desde siempre, Marx y Engels, ¿no es cierto? Ya en la introducción general a la crítica a la economía política, cuando Marx elabora su plan de trabajo, uno de los puntos que plantea es para desarrollar, ¿verdad?, en lo que sería la parte final, el desarrollo final del capital, de todo el conjunto de su obra, ¿no es cierto?, era entender el fenómeno de la guerra, de la paz, de las naciones, el fenómeno internacional. Y ahí dice textualmente: la guerra se ha desarrollado antes que la paz. Mostrar la manera en que ciertas relaciones económicas, tales como el trabajo asalariado, el maquinismo, etcétera, han sido desarrollados por la guerra y en los ejércitos antes que en el interior de la sociedad burguesa. Muy interesante esta idea, ¿no es cierto?, de Marx, que luego no llegó a concretar. El que se dedicó al estudio de la problemática militar sistemáticamente fue Engels. Engels fue, dentro de la tradición marxista, el primero que se dedicó muy a fondo. Ahí hago yo algunas referencias, incluso Marx a veces bromeaba con él y lo llamaba el general, así por su inclinación a estudiar la temática militar, a lo cual Engels decía de que la lucha de clases en el momento decisivo se resuelve en un terreno militar, y que sería absurdo que aquellos que tratan de cambiar la historia y que conciben a la lucha de clases como ese motor incesante que mueve la historia, fueran amateurs a la hora de entender la problemática militar, la problemática de la guerra. Engels escribió mucho sobre el tema. Hay algunas referencias que les pueden servir en el texto, ¿verdad?, pero no voy a detenerme ahora acá. Lo primero que quería decir, hecha esta aclaración, es que para entender un poco la cuestión actual de la guerra, debemos caracterizar la fase actual del imperialismo. Ahí lo que digo muy rápidamente es que ha habido tres fases, a mi manera de ver, en la expansión del imperialismo, ¿verdad? La primera, que tuvo su origen después de la Revolución Industrial y fundamentalmente después de la abolición de la Ley de Granos en Inglaterra en 1846, y que vino de la mano de las grandes transformaciones en materia de transportes y comunicaciones, fue la primera fase, como decía recién, de expansión colonial, más bien que el imperialismo en el sentido que se lo entiende hoy. Fue la apropiación de regiones enteras. Se dividieron el mundo, las grandes potencias, se reunieron en una conferencia en Berlín en 1884, en 1885, ahí vieron los mapas, sobre todo de África, se repartieron las esferas de influencia entre Gran Bretaña, Francia fundamentalmente, Alemania le tocó muy poco, Italia lo mismo, pero básicamente eso fue lo que caracterizó aquella primera fase, ¿verdad?, cuyos resultados desastrosos estamos viendo hoy. O sea, hoy no podemos entender la crisis de Siria, la crisis del Medio Oriente, la cuestión de Palestina, al margen de
los resultados que tuvo aquel reparto del mundo practicado por las potencias colonialistas en 1884-1885. O sea, esas cosas tienen consecuencias a largo plazo que ahí se vieron. Eso termina, esa primera fase, a mi manera de ver, se viene abajo con la Primera Guerra Mundial. La tremenda carnicería de la Primera Guerra Mundial, que liquida 4 imperios. El imperio zarista, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, y ya le da el golpe de gracia a lo que venía cayéndose, que era el imperio otomano, ¿no es cierto? Pero además la Primera Guerra Mundial tiene como otro elemento decisivo nada menos que el surgimiento de la Revolución Rusa, de la cual el año que viene se van a cumplir ya 100 años, ¿verdad? Con esa guerra, lo que viene luego, algunos dicen, bueno, vino la paz, no es cierto. El Tratado de Versalles no es un tratado de paz, es lo que un sociólogo norteamericano muy agudo, Immanuel Wallerstein, ha denominado lo que hubo fue un armisticio. La guerra arranca en 1914, en el 18 se firma un armisticio, ¿verdad? En el medio de ese armisticio proliferan los regímenes fascistas, y la guerra continúa en 1939 y recién termina cuando en 1945, después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, se produce ya la capitulación de las potencias del eje. O sea, no hubo paz realmente en todo ese periodo, sino hubo una guerra. Y la liquidación del viejo orden internacional, cuando ya Francia y Gran Bretaña, que eran las dos grandes potencias coloniales, vieron que sus colonias estaban en franca rebeldía y que ya marchaban de manera inexorable hacia la independencia, fue la emergencia de algo inesperado. Eso algo inesperado fue un orden internacional bipolar, es decir, un orden internacional que giraba en torno a 2 ejes. Por una parte, la Alianza Occidental, llamada de manera propagandística el mundo libre, ese mundo libre dirigido por Estados Unidos, con sus aliados europeos, su aliado japonés, y por otra parte la Unión Soviética que había resistido de una manera increíble, ¿verdad? Cosa que nadie pensaba que iba a ocurrir. No solamente la Revolución Rusa resistió a la invasión de una veintena, estoy hablando veintena, pero creo que eran 22, esto lo dice el gran historiador británico Edward Carr, que hace una historia en 8 volúmenes de la Revolución Rusa. Creo que fueron 22, por eso una veintena, de ejércitos europeos que se involucraron en la guerra civil rusa del lado de los blancos para tratar de liquidar a la revolución bolchevique. Y fracasaron. Piensen ustedes, fue invadido por 22, según Carr, recuerdo ahora bien, ejércitos occidentales, italianos, franceses, británicos, polacos, todos metidos dentro de Rusia, para tratar de desbancar a la revolución bolchevique. No pudieron. Después pensaron de que la gran crisis mundial la liquidaría. Y después pensaron que la Segunda Guerra Mundial acabaría con la Unión Soviética, que se había formado ya en aquellos años, ¿verdad? Pero bueno, todo eso fracasó y surgió ese orden internacional bipolar. Es muy interesante porque muchos historiadores y muchos analistas nos dicen de que a partir de la posguerra se inicia aquello que se ha dado en llamar el cuarto de siglo de oro en la historia del desarrollo capitalista. El periodo fundamentalmente 1948-1973, que fue, según Ellen Maxine-Wood, recientemente fallecida, una pérdida enorme para el pensamiento marxista contemporáneo, ¿no es cierto? Fue en ese periodo cuando el capitalismo ofreció lo mejor que podía ofrecer. Y ese periodo se acabó en 1973, ¿verdad? Y nada autoriza pensar de que algo parecido a aquella época va a volver a aparecer. ¿Qué pasó en esa época? Bueno, que el capitalismo aparentemente, a consecuencia de la guerra, abrió la mano a la
legislación laboral, hizo posible un avance en la legislación laboral, legalización de los sindicatos, negociaciones colectivas, el Estado keynesiano, en suma, ¿no es cierto?, un papel arbitral entre las empresas y los trabajadores, florecimiento de cierto tipo de libertades democráticas, pero todo eso efectivamente se viene abajo en 1973 y lo que decía Ellen Maxins es que nada siquiera remotamente parecido va a volver a ocurrir. ¿Por qué no? Bueno, por un tema muy importante, es que la desintegración de la Unión Soviética hace que en estos momentos, cuando hay una gran crisis, los países europeos fundamentalmente lo que procuran es ajustar aún más los mecanismos de explotación y no como ocurría en el pasado, por temor al contagio soviético, que hicieran ciertas concesiones a las luchas de los trabajadores, a la lucha de los pueblos, a la lucha de las mujeres, de los jóvenes, etc. ¿Verdad? El peligro del contagio fue muy importante. En todo caso, lo cierto, y retomando el hilo, es que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el viejo acuerdo internacional entre las grandes potencias coloniales e imperialistas se viene abajo porque se organiza este mundo bipolar, ¿verdad? Y ese mundo bipolar tendría una influencia decisiva en el proceso de descolonización de África y de Asia. Sin ese mundo bipolar, es decir, sin la presencia de la Unión Soviética, con todos los problemas que sabemos que tuvo esa experiencia, pero era como un punto de referencia que estaba ahí y que significó la posibilidad de que procesos de emancipación y de autodeterminación nacional en África y Asia pudieran avanzar. El costo de todo esto fue terrible y a veces cuando se habla del periodo de oro del capitalismo del 48 se oculta el costo que tuvo la Segunda Guerra Mundial, sobre todo para algunos países. La Unión Soviética perdió 27 millones de vidas, especialmente de varones jóvenes, 27 millones, ¿no es cierto? La ocupación alemana arrasó con 1.710 ciudades y 70.000 aldeas campesinas. O sea, era un país que quedó absolutamente devastado, ¿verdad? Y como dice, yo cito acá a un gran historiador catalán, Josep Fontana, en un libro relativamente reciente, que se llama Por el bien del imperio, que es una historia del mundo desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá. A ese panorama, a esos millones de muertos causados por la guerra, se le agrega las pérdidas originadas por una sequía descomunal en el año 1946-47, seguida por un invierno terrible en Europa que liquidó a millones de personas. Y Fontana dice, si además miramos qué fue lo que pasó en Asia, en donde la ocupación japonesa, de la cual muy poco se habla, causó por lo menos 30 millones de muertos más, vamos a ver que este periodo previo a esta fase de expansión capitalista del 48 se llevó la vida de 100 millones de personas. 100 millones de personas. O sea, la famosa acumulación originaria, de la cual Marx hablaba y de la cual el continente, nuestra América, fue uno de los casos más escandalosos y estremecedores conocidos. En todo caso, después de la Segunda Guerra Mundial, la gran expansión de las multinacionales norteamericanas parecía no encontrar límites. El imperialismo norteamericano avanza raudamente, se impone la idea de que el modelo de la sociedad futura es el modelo de la sociedad americana. Y los estudios de sociología y las teorías sociológicas que brotaban de la academia norteamericana fundamentalmente eran una racionalización de esta idea de que la buena sociedad del futuro, la sociedad desarrollada, la sociedad moderna, iba a ser una copia de la sociedad norteamericana. Una sociedad de consumo, una sociedad basada en el individualismo, una sociedad basada en el derroche de los recursos naturales, que se suponía que iban a durar de manera indefinida, ¿verdad? Y una democracia al estilo norteamericano, con dos partidos muy, muy similares. Se habló entonces en aquella época, ya estoy hablando de principios de los años 50, el fin de la lucha de clases, el fin de la ideología, el fin de la historia tal como la habíamos conocido, y
hay un proyecto de expansión universal del imperialismo que no fue solo producto de la fuerza del mercado, no fueron solo, ¿no es cierto?, las empresas transnacionales americanas que se expanden por todo el planeta, casi sin competencia, porque en los años 50 no había empresas europeas o japonesas con capacidad de oponérseles, esto recién empezaría a mediados de la década de los 60, sino que incluso se impone un estilo de vida, ¿verdad? Se impone un modelo de vestimenta, ¿verdad?, que reemplaza el viejo modelo europeo. Se ve claramente eso, digamos, la proliferación del estilo de indumentaria norteamericana, con los jeans, la informalidad de la ropa. Se impone el desastre, el fast food, o sea, la comida rápida, como un proceso de uniformización, que todo el planeta sea como es los Estados Unidos, que se vistan como se visten los americanos, ¿verdad?, que coman como comen los americanos, que piensen como piensan los americanos, que elijan sus autoridades como eligen los americanos, con este gran estudio de la psicología del consumidor. Chomsky ha hablado montones de esto, de cómo esos estudios no estaban motivados por la necesidad de que Colgate vendiera mejor su pasta dental, sino para ver cuáles eran los dispositivos más íntimos que hacían a la elección del consumidor y trasladar eso a la elección política y fabricar candidatos en función de esas preferencias. Y sobre todo, imponer el inglés, digamos, como la lengua universal, que es, yo creo, la mayor conquista del imperialismo norteamericano. Más que las empresas, más que la conquista económica, es la conquista del idioma. El idioma del imperio hoy es el inglés. Esto, digamos, hace 70, 80 años se podía discutir si no era el francés también. Se decía el francés es la lengua de la diplomacia, el francés es la lengua, digamos, de las relaciones internacionales. Nuestros embajadores de aquella época aprendían francés antes que inglés. Inglés era un idioma burdo para fines comerciales, se carecía, digamos, de una valoración positiva. Hoy en día se acabó. El inglés arrasó. Y como dijo muy bien un fraile hace mucho tiempo, hace más de 500 años, el padre Lebrija, ¿no es cierto?, que le manda una carta a los reyes católicos cuando se produce el descubrimiento de América y le dice, no solo hay que evangelizar, hay que enseñar nuestra lengua. Y dijo una frase maravillosa que no me la olvidé jamás, dijo Lebrija, la lengua es la compañera inseparable del imperio. Grábenselo ustedes también. La lengua es la compañera inseparable del imperio. Y preguntémonos cuál es la lengua hoy. La lengua hoy es el inglés. Y si queremos derrotar al imperialismo norteamericano, estamos obligados a manejar su idioma. Es lo que, digamos, Fernández Retamar, ese gran, enorme poeta y ensayista cubano, escribió en su obra sobre reinterpretación de La tempestad de Shakespeare, ¿no? Calibán. Es decir, tenemos que derrotarlos, pero no los derrotaremos si no conocemos su idioma, porque el idioma nos da la forma de pensar. Y quien vio esto con mucha claridad es quien a mi juicio es el mayor pensador del imperio hoy, que es Zbigniew Brzezinski, ¿verdad? Que por razones de apuro no lo cité acá, pero lo tengo citado en casi todos mis trabajos. Y Brzezinski, en un momento determinado, en un debate, le dicen, bueno, pero usted no teme de que finalmente los chinos vayan a reemplazar a Estados Unidos como potencia mundial y que finalmente ellos se impongan. Dijo, mire, hasta que el mundo se vista como los chinos, hable como los chinos, se divierta como los chinos, tengan como objeto de referencia musical el estilo musical de los chinos, cuando llegue a ese punto hablamos. Por ahora todo eso lo tenemos nosotros. Miran nuestras películas, imitan nuestros estilos musicales. Esto yo lo estoy viendo, se está viendo de manera muy clara en la gran cuenca del Caribe, incluyendo Cuba, ¿no es cierto? El avance del reggaetón, ¿no es cierto?, que es una música fundamentalmente de los afroamericanos, que ha ido desplazando a la música tradicional de toda esta gran cuenca del Caribe. Y es muy inteligente lo de Brzezinski, ¿no es cierto? Es lo que Fidel llamó la batalla ideológica.
reconozcamos de que estamos a la defensiva en la batalla ideológica y que tenemos que darla. Y el idioma es una de las fuentes fundamentales de esa batalla ideológica. Así que Brzezinski, muy confiado, dijo, mire, se divierten con nuestra música, imitan nuestros estilos culturales, visten como nosotros, comen como nosotros, tenemos imperio para rato. Es interesante y hay que pensarlo. Bueno, me fui un poco del tema, pero es que son temas apasionantes. Bueno, esta segunda ola, ¿verdad?, del imperialismo, como digo, arrancó ahí después de la Segunda Guerra Mundial, y entramos, digamos, luego en lo que sería la tercera ola, ¿verdad? La tercera ola que se da en un contexto profundamente conservador. Se da después del agotamiento del modelo keynesiano, en el 73, auge de gobiernos neoconservadores y una constelación reaccionaria a nivel mundial que tenía un tridente ofensivo formidable, compuesto por Ronald Reagan, Margaret Thatcher y el Papa Juan Pablo II, que Dios lo tenga en su gloria, ¿no es cierto?, a los tres, pero que hicieron cuanta maldad es posible pensar en el planeta, ¿verdad? Ahora santo. No, ya está como santo Juan Pablo. Error imperdonable. Estoy seguro que está en el infierno. Pero bueno, los tres están en el infierno. No, claro, los tres en el infierno, merecidísimos. El fuego eterno para ellos. Bueno. Claro. Cuando empieza todo este periodo, la academia norteamericana, los intelectuales norteamericanos, después que se cae el muro de Berlín, en el 89, 91, 92, implosiona la Unión Soviética, y muy apresuradamente dijeron, bueno, se viene el nuevo siglo americano. El siglo XXI va a ser el siglo de los Estados Unidos. Y evidentemente hubo una serie de factores que permitían pensar que eso sería así. Bill Clinton, ¿no es cierto?, junto con John Major en Inglaterra, avanzaron de una manera tremenda en la liberalización del sistema financiero internacional, favoreciendo a Wall Street y a la City de Londres, ¿no es cierto? Y realmente parecía que la hegemonía norteamericana se afianzaba de manera tremenda y daba lugar a esta nueva fase de expansión imperialista con un beneficio exclusivo para los Estados Unidos. Pero, como lo recuerda Rubén Blades, ¿no es cierto?, la vida te da sorpresas. Y vaya la sorpresa que le dio a Estados Unidos. ¿Cuál fue la sorpresa? Primero el 11 de septiembre, inesperado. Desde 1814 no se disparaba un tiro en los Estados Unidos, mejor dicho, un ejército invasor disparaba un tiro en contra de instalaciones militares o civiles de los Estados Unidos. Los británicos en la última fase de la guerra de la independencia, ¿verdad? Y de repente, el 11 de septiembre, hay un ataque tremendo que demostró la vulnerabilidad de los Estados Unidos ante una agresión exterior. A pesar de que se había dicho de que Estados Unidos, por su enorme poderío militar, ya era una potencia inexpugnable. Todo eso se vino abajo. Por supuesto, todavía no sabemos qué pasó el 11 de septiembre. Sabemos que se cayeron las torres. Se cayó una tercera torre más chiquita, de 47 pisos, que se cayó solita, ¿verdad?, a las 5 de la tarde. Las dos grandes, las torres gemelas, cayeron a las 10 de la mañana, cayeron hacia plomo, de una manera que desafía la primera ley de la física, ¿no?, como dicen algunos estudiosos, ¿verdad?, que cuando se ejerce una fuerza en este sentido, la reacción es para acá. Acá, evidentemente, el ingenio americano pudo tanto que, ante una fuerza así, se venció la ley número 1 de gravedad y las torres se vinieron a plomo. Y después se cayó a las 5 de la tarde, la que estaba al costado, la torre de 47 pisos, ¿verdad?, se cayó sola. Dicen que porque la vibración producida a las 10 de la mañana por la caída de las otras dos debilitó los cimientos y se vino también abajo cayendo a plomo. Bueno, yo les digo una cosa, a Kennedy lo mataron en el 62, ¿verdad? 1962, o 63, perdón, noviembre del 63. Todavía no se sabe quién lo mató, mejor dicho, sí, no se sabe quién lo mató. Agarraron a Lee Oswald,
lo acusaron de conexiones con los cubanos, con los soviéticos, con un arma, digamos, de una capacidad extraordinaria, capaz de disparar una bala que en lugar de ir en línea recta podía zigzaguear, pegarle a uno primero, al gobernador Connally después, digo, 40 volúmenes escritos por el informe de la Comisión Warren. Warren era el jefe del Tribunal de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema, diciendo que un solo hombre, el lobo solitario, mató a Kennedy. Bueno, ahora también circula esta teoría absurda de que todos esos atentados tuvieron lugar, ¿no es cierto?, por causa de Al-Qaeda. Cada vez hay más evidencia de que hubo actores internos, probablemente de alguna de las numerosas agencias de inteligencia de Estados Unidos, que colaboraron activamente, sobre todo para que las torres aquellas se vinieran abajo como se vinieron abajo. Y después para entender qué fue lo que pasó en el Pentágono, porque un avionazo siempre es un impacto muy fuerte, pero que no se encuentre absolutamente, que se haya vaporizado en el aire. No quedó un rastro, no quedó ni siquiera la hebilla de un cinturón, que son recontraduras, no quedó nada ahí en el Pentágono, y el otro avión que se perdió, que no sabe dónde está, los familiares todavía lo están buscando, hablan de que Estados Unidos está en problemas muy, muy serios, porque hay gente adentro que es capaz de hacer cualquier cosa, como por ejemplo estos atentados. Pero bueno, la sorpresa no solamente fueron estos atentados. Los que tengan ganas de meterse en el tema, hay varias páginas web en inglés y en español, se llama Académicos por la Verdad del 11 de septiembre. Van a ver ahí unas evidencias fenomenales que demuestran de que esas torres no se cayeron por los aviones, se cayeron por otras razones. Pero bueno, sorpresa esa. Y la otra sorpresa fue que China llegó antes de tiempo, porque la esperaban para el 2030, ¿verdad? Todos los estudios, proyecciones acerca de la gravitación de China en la economía mundial, en la política mundial, decían que China iba a convertirse en un actor importante para el 2030. Y resulta que a principios del siglo XXI, China ya había llegado a ser un actor de suma importancia en la arena económica y política internacional. Y también se produjo el inquietante retorno de Rusia, a quien la habían dado por muerta, ¿verdad? Después de la implosión de la Unión Soviética, Estados Unidos tuvo una actitud de condescendencia paternalista con los rusos, incluso humillándolos, ¿verdad? Y bueno, la realidad es que se olvidaron de que Rusia es el país que tiene el mayor territorio, la mayor extensión territorial del mundo, tiene enormes recursos de agua, de petróleo y de gas, y es la segunda potencia nuclear del planeta. Entonces, pasado el momento de confusión producido por el derrumbe de la Unión Soviética, era obvio que Rusia iba a volver a las andadas, siendo lo que hace 3 siglos que es Rusia, que es uno de los actores importantes del sistema internacional. Entonces, todo esto dio lugar a esta sorpresa de los Estados Unidos, ¿verdad?, de que tiene que vérselas con un escenario mucho más complejo, y que el unipolarismo y que el nuevo siglo americano fue una ilusión que duró muy, muy poco. Estados Unidos se enfrenta a partir de ahí con una serie de problemas muy serios, y voy a ir acelerando un poco, y es que hay 3 puntos calientes del sistema internacional que tienen la capacidad de provocar una situación caótica que te puede terminar en una guerra, en una tercera guerra mundial. El primero es el polvorín de Medio Oriente, que como les decía recién, se origina en el reparto del mundo de 1884-1885 y después la Primera Guerra Mundial. Lo que está pasando hoy en Siria es un resultado de todo aquello. La guerra continua contra los palestinos es un resultado de todo aquello, y en este momento esa guerra que habían tratado de contener está saliéndose de madre y está provocando una serie de situaciones absolutamente insólitas, como por ejemplo la de la conformación del yihadismo, un yihadismo militante que no solo está haciendo estragos en Medio Oriente, sino en Europa.
en Europa el tema del yihadismo es de una gravedad extraordinaria, sobre todo en Francia, pero no solamente en Francia. Eso es resultado de todas aquellas políticas, ¿verdad? Las políticas del colonialismo, de la exacción colonial, de la opresión colonial, que obligó a millones de esas personas a ir a las colonias, y resulta que ya después de 2 o 3 generaciones, los hijos, los nietos de aquellos que tuvieron que huir del colonialismo francés y del colonialismo británico, son ahora ciudadanos ingleses y franceses, yihadistas, fundamentalistas musulmanes. No es que ya son ajenos, son franceses con documento de identidad francés, ¿verdad? Y son más de 6 millones los magrebíes de origen, perdón, los franceses de origen magrebí que viven en Francia. O sea, la dimensión del problema es fenomenal. ¿La respuesta cuál ha sido? Destruir todos aquellos países. La respuesta de los Estados Unidos y de los socios europeos y de la OTAN, y quiero hablar después de esto un minutito sobre Colombia ingresando como país extracontinental de la OTAN. La respuesta de la OTAN ¿cuál ha sido? Destruir Libia. Libia quedó destruida, no es más un país en este momento, ¿verdad? Irak está destruido, están destruyendo Siria, ¿verdad? Y van a seguir así porque es la única respuesta que tienen, la respuesta militar y violenta. El segundo punto caliente es Ucrania. Ucrania, que es un problema gravísimo que afecta a la seguridad nacional de Rusia. ¿Por qué? Porque cuando se cae la Unión Soviética, la OEA, perdón, ¿qué dije? La OEA. Por algo dije la OEA. Bueno, por algo. Bueno, la OTAN, pero hay mucho eco. La OTAN, ¿no es cierto?, aseguró que sus tropas no se moverían una pulgada en dirección al este. Esto lo dijo el señor Helmut Kohl, que estuvo durante más de 16 años gobernando ininterrumpidamente Alemania. Y que Mario Vargas Llosa no se dio cuenta de eso, porque si no seguramente le habría dicho lo mismo que le decía a Chávez o a Evo, a Correa, que hay que alternar y que está muy mal perpetuarse en el poder político, Mario estaba en otras cosas y no se dio cuenta de eso. Estuvo 16 años, sale por un episodio de corrupción. No es que sale por una derrota electoral, salió por corrupto, si no seguía, ¿verdad? Bueno, Helmut Kohl, a él me estaba refiriendo, le asegura a Gorbachev, ¿no es cierto?, que las tropas de la OTAN no se van a mover ni una pulgada en dirección al este, amenazando las fronteras rusas. Si ustedes miran el mapa hoy, van a ver cómo todos aquellos países lindantes con Rusia recibieron bases militares de la OTAN y cómo Rusia está totalmente cercada. Hay un solo país de salida fuera del cerco, que es Ucrania. Y cuando quisieron meterse en Ucrania, cuando quisieron que la OTAN se metiera en Ucrania, ahí Rusia dijo, hasta acá llega este juego, se opuso radicalmente, ¿no es cierto? No solamente se opuso, avanzó y recuperó la península de Crimea, que había sido históricamente estado bajo jurisdicción rusa. Entonces, segundo tema ahí, ¿qué puede pasar con Ucrania? Bueno, Estados Unidos estuvo muy involucrado. La señora Victoria Nuland, que es la número 2 del Departamento de Estado, es la secretaria de Estado adjunto para asuntos euroasiáticos, estuvo ella misma dando botellas de agua y panecillos a los que estaban sitiando al gobierno de Yanukovych en la Plaza Maidan, favoreciendo de que estos tipos finalmente irrumpieran en la casa del gobierno y se tomaran el poder, cosa que ocurrió pocas semanas después. Ahora, eso puede degenerar fácilmente en una tercera guerra mundial. Y lo que es peor es la crisis que estamos viendo en estos días en el mar del sur de la China, que es un mar que tiene mucho petróleo, ¿verdad?, mucho petróleo, y que se lo disputan nada menos que China, Japón y Vietnam, ¿verdad? Estados Unidos puede quedarse afuera de un conflicto grave en Medio Oriente. Lo que están haciendo ahora es mandando drones, no manda tropas, ¿verdad? Puede quedarse
afuera un costo mayor en el caso de Ucrania, pero no puede quedarse afuera si es que hay un ataque de China a Japón. Tiene que involucrarse, e involucrarse no solamente con avioncitos, sino con tropas de combate en tierra y en mar, ¿verdad? Por lo tanto, ahí hay un escenario de una enorme gravedad, que demuestra de que, bueno, esta situación, si logra empeorarse así, entre nosotros va a tener unas consecuencias muy negativas que paso ahora a tratar de explicar. ¿Por qué está la cosa así de complicada? ¿Y por qué esta militarización y esta brutalización de las relaciones internacionales? Yo digo que hay tres factores principales, hay más, pero los tres principales. En primer lugar, la inestabilidad del nuevo equilibrio geopolítico mundial, ¿verdad? Eso es un tema. Inestabilidad del nuevo equilibrio geopolítico mundial. Segundo lugar, papel del complejo militar industrial. Y tercer lugar, el tema de recursos naturales. Veamos brevemente esto. Este nuevo equilibrio geopolítico mundial, algunos dicen, bueno, es igual que el viejo equilibrio que había en gran parte del siglo XIX y a principios del XX. El equilibrio era llamado concierto de las naciones. El equilibrio que se formaba entre Francia, Rusia, Gran Bretaña, Prusia, después Alemania, ¿no es cierto?, Italia, el Imperio Austrohúngaro, era una especie de multipolarismo, ¿verdad?, que garantizaba una cierta estabilidad del orden internacional. Y algunos dicen lo que pasa hoy es lo mismo, pero no, hay una diferencia fundamental. Aquel era un concierto eminentemente europeo. En este multipolarismo de hoy, ¿verdad?, tenemos tres países que son de la mayor importancia, los dos más importantes, que son Estados Unidos y China, que son extraeuropeos. Y el tercero, que es Japón, que también está fuera de Europa. Esto significa que no es un equilibrio, un concierto de naciones entre países que comparten una misma cultura, en muchos casos una misma lengua o las bases de la misma lengua, sino que hoy en día tenemos una realidad en donde los países europeos están en un proceso de declinación persistente, el fracaso de la Unión Europea es evidente, la debilidad de Europa, inclusive para tener capacidad de manejarse en su entorno político inmediato, Medio Oriente se ha debilitado, y por lo tanto los consensos van a ser mucho más difíciles, porque ahora tres de los jugadores más importantes son extraeuropeos, Estados Unidos, China y Japón, ¿verdad?, con intereses distintos y en gran medida incompatibles, ¿verdad? Y esto habla de que garantizar la paz va a ser una empresa de enormes dificultades y que puede afectar inclusive a nuestra América Latina, que es la macrorregión más pacífica del planeta. Esto es un dato que, a pesar de las características internas del conflicto armado en Colombia, pero como conjunto, América Latina, por comparación con África, Asia o Europa, es de lejos la región más pacífica del planeta. Habrá que ver si podemos seguir manteniendo eso. Es un gran desafío, ¿verdad? Pero bueno, este nuevo multipolarismo plantea esos problemas. Segundo lugar, ¿por qué tantas guerras? ¿Por qué tanta expansión de gasto militar? Que va a ser un tema que José Luis va a hablar hoy en la tarde. Me desmayo ya mismo. Llámeme un médico. ¿Hay un médico en la sala? Porque en 10 minutos no llego ni... Bueno, trato. El complejo militar industrial vive de la guerra. Si no se destruyen helicópteros, si no se tiran cohetes, si no se disparan proyectiles, si no se hunden lanchas rápidas, si no se caen drones, esa gente pierde dinero. No solamente pierde dinero, puede caer en la ruina, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay un papel de creciente importancia que tiene el complejo militar industrial en fomentar las guerras. El caso más notable es el de Estados Unidos. Eisenhower, ¿verdad?, que no era precisamente un hombre de izquierda, lo denunció en su discurso de despedida en enero del 61, definió el complejo militar industrial de ese momento, que era pequeñísimo,
como la mayor amenaza a la libertad y a la democracia de los Estados Unidos. Imagínense ese complejo, lo que es hoy, ¿verdad? Y lo que significa su monstruosa influencia. No hay gran político en los Estados Unidos que pueda asumir los costos de una campaña sin tener el apoyo del complejo militar, industrial y financiero, ¿verdad? Son ellos los que financian las campañas políticas y por lo tanto estos sujetos, una vez que llegan al gobierno, lo que hacen es seguir avanzando por la guerra porque es la manera como aquellos que lo financian puedan seguir teniendo dinero para seguir financiándole sus campañas. O sea, es un círculo vicioso, ¿verdad? Pero bueno, lo dejo ahí. Tercer elemento que está detrás de toda esta proliferación de guerra, lo que un estudioso americano, Michael Clear, llama la cacería de los recursos naturales, comenzando por el agua, siguiendo por el petróleo, ¿verdad? La biodiversidad, minerales estratégicos, teniendo a la vista el imparable aumento de la población mundial que va a llegar a 10.000 millones de personas en el año 2050. Y que por lo tanto recursos que por ahí alcanzaban para todos en el pasado, cuando la población del planeta era la mitad, 3.000 millones, 3.500 millones, hoy somos 7.000 millones, ahora no van a alcanzar. Y por lo tanto hay una carrera para apoderarse del agua, apoderarse del petróleo, los minerales estratégicos, la biodiversidad, que es la madre, la biodiversidad, la madre de las más, a mi juicio, es la más importante disciplina científica de hoy, conjunto de disciplinas que es todas las nanotecnologías, ¿verdad? Que están haciendo realmente proezas absolutamente extraordinarias. Y claro, ahí América Latina tiene un lugar muy importante, porque somos un emporio de recursos naturales. América Latina, con apenas el 7% de la población mundial, dispone entre el 42 y el 45% del agua dulce del planeta Tierra. La cifra varía en función de los cálculos sobre el volumen del acuífero guaraní que recorre parte de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Pero somos 7% nada más y tenemos toda esa cantidad enorme de agua, siendo que el agua es un problema grave en muchos continentes y en muchos países. En Estados Unidos, por ejemplo, el sudoeste norteamericano se está desertificando por falta de agua. Tenemos biodiversidad, como le dije, petróleo, la mayor reserva de petróleo del planeta está acá cerquita, en Venezuela, gas, ¿no es cierto?, litio, el litio que es el equivalente del petróleo para el siglo XXI, de manera tal de que este patio trasero de los Estados Unidos tiene una enorme capacidad de atracción y por supuesto de tratar de apoderarse de esos recursos porque hay recursos fenomenales en volumen, en cantidad y en calidad en esta parte del mundo. En segundo lugar, por las doctrinas militares imperantes en los Estados Unidos desde la fundación de la República Americana, ¿verdad? La doctrina cuál es, la seguridad nacional de Estados Unidos depende de la coherencia y de la unidad de la gran isla americana, ¿verdad? La gran isla americana va desde Alaska a Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Y supone que en esa isla americana, ¿verdad?, no haya ningún gobierno hostil a los Estados Unidos, ni haga pie ninguna potencia extranjera que pueda plantear un desafío a los Estados Unidos. Esto es la doctrina que se ha mantenido invariable en todo ese tiempo, ¿verdad? La doctrina Monroe no es sino la concreción en el plano diplomático de esa concepción, y luego Teodoro Roosevelt en el 1904 la desarrolla con más profundidad, ¿no es cierto? Y la consecuencia de esto es que Estados Unidos, Washington, podría tolerar, aunque sea a regañadientes y a disgusto, a un gobierno socialista radical en el continente africano, lo hizo en los casos de Mozambique, Zimbabue o Angola, ¿verdad? Pero no tiene la menor tolerancia con nada que pueda ocurrir en esta parte del mundo. Y le pongo un ejemplo rápidamente, el caso de Granada, esta pequeña isla de apenas 344 kilómetros cuadrados. O sea, un poco más grande me parece que la ciudad de Bogotá y sus alrededores. Era nomás eso, productora de nuez moscada, algo de turismo, ¿verdad?
90.000 habitantes, que en el año 1983 el gobierno de izquierda radical, marxista de Maurice Bishop, que había sido elegido pocos años antes, se propone extender la pista de aterrizaje de su aeropuerto para facilitar la expansión de un proyecto turístico. Esto fue interpretado por los asesores de Ronald Reagan, que era presidente de Estados Unidos en ese momento, como una tentativa de preparar una pista para que pudieran llegar los grandes aviones de transporte militar soviético al Mar Caribe, que es considerado mar interior de los Estados Unidos. Y la respuesta de Washington, ¿cuál fue? Mandar 8.000 hombres fuertemente armados, 8.000 sobre 90.000. Es como si hubiera un conflicto armado acá y Estados Unidos mandara a Colombia 5 millones de marines y de tropas especiales, digo, para que se ubiquen una relación casi de 1 a 10, una desproporción fenomenal. Acabaron con el gobierno de Bishop, lo ejecutaron a él, a la mujer, a varios de sus ministros, y se acabó aquello. Esa es la reacción de Estados Unidos ante lo que consideran una amenaza a la seguridad nacional. Antes habían considerado a Jacobo Arbenz en Guatemala una amenaza a la seguridad nacional. Por supuesto, Cuba desde 1959 para acá es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. La revolución nicaragüense fue una amenaza a la seguridad nacional. Y recientemente, en marzo del año pasado, recordarán, el presidente Obama dijo que Venezuela representaba una amenaza inusual e extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Bueno, porque nosotros somos la frontera fundamental entre del imperio y el conjunto de las provincias exteriores del imperio. Ellos podrán tolerar lo que pueda pasar en África, en Asia, mismo en Europa. Y esto se ve muy claramente, ¿verdad? Cuando en medio de la Guerra Fría Estados Unidos elabora la doctrina de la contención del comunismo, ¿verdad? En 1948 elaboran toda en 47 esta nueva concepción de la contención del comunismo, mediante la realización de acuerdos regionales, tratados regionales para evitar la expansión del comunismo. ¿Cuál es el primer tratado que firman? Ustedes dirán, bueno, ya que el comunismo estaba en Moscú, en Europa, etcétera, ¿será un acuerdo con los europeos, la OTAN? No, el primero fue acá, el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en el 47. Recién 2 años después firman el tratado allá con los europeos, que es lo que da finalmente a la creación de la OTAN, ¿no es cierto? Y cuando se trata de organizar los comandos del ejército norteamericano en base regional, y después del comando central, el que organizan es el Comando Sur en 1963. 1963, el comando africano lo crearon en el 2008, para que se den una idea, digamos, lo que significa esto, ¿no es cierto? O sea, Estados Unidos tiene para América Latina una política especial porque somos realmente el continente más importante para ello. Concluyo, ahora sí, para ellos, si llega a caer algún país africano en manos del comunismo, es un problema. Si cae en Asia, es un problema mayor. Si cae en Europa, es una tragedia. Pero si cae en América Latina, es una catástrofe de incalculables proyecciones. Eso no lo dicen normalmente, lo que dicen los diplomáticos norteamericanos, una estrategia muy inteligente, decir, no, ustedes son irrelevantes, América Latina no nos interesa, ustedes están en el 5º lugar en la escala de prioridades de la atención del presidente Obama. Esto lo dijo un colega politólogo, Arturo Valenzuela, cuando se produjo la crisis aquella, el golpe de Estado, la tentativa del golpe de Estado frustrada en Ecuador en el 2010. Los periodistas le preguntaron, bueno, ¿y el presidente Obama? No está preocupado, es un acto de indisciplina policial, el hombre tiene otras preocupaciones. Primera preocupación, Medio Oriente; segunda preocupación, el Extremo Oriente, porque ahí está China; tercera preocupación, Europa, por la crisis que estaba en gestación; en cuarto lugar, digamos, no sé, África, el Asia Meridional, por los grandes gasoductos que llevan, ¿no es cierto?, petróleo y gas. Y en quinto lugar, digamos, si hay problemas en América Latina, si no es África. Y ustedes vienen en sexto lugar. Una de las más grandes mentiras,
demostrada, digamos, con los hechos históricos, de que lo que Estados Unidos no perdona ni remotamente en estos países, es capaz de tolerarlo cuando está en otras partes del mundo que no son tan importantes. Un funcionario de Ronald Reagan un poco dijo por qué este problema, ¿verdad?, con los contras nicaragüenses, esta situación de los contras nicaragüenses, y por qué había que aplastar a la revolución sandinista. Lo dijo textualmente, dice, es que la revolución sandinista puede llegar caminando a los Estados Unidos. Los africanos no pueden, los asiáticos tampoco, los europeos tampoco. Hacia allá hay comunismo, tienen que venir en barcos, todo un problema. Pero estos pueden entrar caminando a los Estados Unidos. Por lo tanto, la intransigencia es absoluta. Bueno, por eso la reconquista. Estados Unidos se lanzó a la reconquista de América Latina, después de la derrota sufrida a manos de los países de América Latina con el ALCA. En el 2005 hubo un momento de confusión, pero luego empezaron ellos a mover sus fichas, Tratado de Libre Comercio con Colombia en el 2006, después con Centroamérica y el Caribe y República Dominicana, tentativas de golpes de Estado, ¿no es cierto? Primero trataron de sacar a Chávez en el 2002 con el golpe, después con el paro petrolero 2002-2003, después golpe de Estado y secesión de Bolivia, partición de Bolivia, la Bolivia oriental del llano, la Bolivia sojera, petrolera, y del otro lado la Bolivia indígena, aymara y quechua del altiplano. Les falló el plan, habían mandado al hombre más capaz para producir eso que tenían, que era el que había logrado la partición de los Balcanes y la creación de Kosovo, el embajador Philip Goldberg, o sea, un especialista en particiones y en secesiones. Fracasaron ahí, pero se lo sacan de encima Zelaya en el 2009, porque Honduras es una pieza fundamental en la estrategia militar de los Estados Unidos para controlar América Latina. Después podemos hablar de eso. En el 2010 se lo intentan liquidar a Correa, le fracasa. En el 12 tienen un éxito con Lugo, y ahora están viendo de, bueno, acabar con la revolución bolivariana, acabar con Evo, acabar con todo, con Dilma, con Cristina, con quien sea, ¿no es cierto? Y creo que ese es el gran proyecto. O sea, normalizar América Latina, ¿qué quiere decir? Volver a cómo era América Latina en la víspera de la Revolución Cubana. Cómo era este continente al 31 de diciembre de 1958, en donde Washington decía A y todo el resto, el coro de los países, repetían armónicamente A, ¿no es cierto? Y por supuesto, yes sir. Bueno, eso es lo que están buscando ahora, con diferentes métodos, pero con idénticos objetivos. Bueno, dejo acá y perdón si me extendí mucho a la conducción. Gracias. Bueno, son varias preguntas. A ver, dos que tienen que ver. Bien. Se me pregunta si es posible la reaparición de dictaduras fascistas en nuestro continente. Yo diría dictaduras fascistas en el sentido estricto del término, tal vez no. Pueden ser dictaduras de una derecha radical peor que el fascismo todavía. ¿Por qué digo peor que el fascismo? Porque son dictaduras de libre mercado, ¿verdad? El fascismo tuvo siempre un componente de intervencionismo estatal que prácticamente en esta nueva derecha latinoamericana está ausente. Pero bueno, como a veces se ha generalizado el uso de la palabra fascismo para hablar de todo tipo de dictadura, uno puede decir que en realidad son versiones actualizadas, ¿no es cierto?, de ese modelo político. Hay muchas diferencias, por eso yo no uso mucho la caracterización así sin más precisiones, porque el fascismo era un régimen de encuadramiento de masas, ¿verdad?, digitadas, manipuladas por liderazgos carismáticos, por estructuras
jerárquicas corporativas. Esta gente, la intención que tienen, digamos, estos modelos dictatoriales es precisamente la atomización, la desaparición de cualquier sujeto colectivo, un papel mínimo del Estado. Entonces, cuando uno mira la analogía histórica, las diferencias son muchas. Pero lo que sí es posible que en América Latina comiencen a aparecer regímenes de derecha muy fuertes. Algunos surgidos de procesos de carácter dictatorial, golpes de Estado, ¿verdad? Y otros que surgen como producto de victorias electorales. Hay que tener cuidado que hoy en día toda la estrategia de los Estados Unidos ha sido tratar de formar una derecha que tenga una base de masas y que pueda competir electoralmente. Así que, evidentemente, la respuesta sí es posible y, desgraciadamente, estamos viendo algunos casos, el caso de la Argentina, ¿no es cierto?, en donde es el primer país del grupo de países que a partir del 98 adhirieron una política de autodeterminación nacional, de integración latinoamericana, de enfrentamiento cauteloso con el imperialismo. No fue lo mismo la experiencia del kirchnerismo que la experiencia del chavismo, pero en todo caso había ahí una comunalidad de intereses, ¿verdad? Bueno, y Argentina es el primer país que es derrotado, ¿no es cierto?, a nivel del Ejecutivo. Y luego tenemos lo que está pasando en Venezuela, ¿verdad?, una Asamblea Nacional que se quiere constituir en el poder decisorio fundamental, lo que ha pasado recientemente en Bolivia. Estamos viendo de que hay un reflujo muy, muy fuerte. Me preguntan, ¿cuál es el papel de los BRICS en el actual panorama mundial? Es un papel limitado, podría ser mayor. Los BRICS podrían tener un papel muy significativo, pero son un grupo muy heterogéneo, ¿verdad? Son un grupo excesivamente heterogéneo en donde las diferencias que hay entre Rusia, India y China como los países de mayor gravitación en el marco del BRICS, a los cuales hay que agregar Brasil, son demasiado significativas como para que se constituyan en un actor unitario. Más bien lo que estamos viendo es un proceso de autonomización de China, la creación de este banco especial con sede en Shanghái, ¿no es cierto?, que es menos un banco del BRICS que un banco de China, de manera tal que está eclipsando un poco la posibilidad de que los BRICS tengan una política efectiva, sobre todo para América Latina, ¿verdad? Creo que la pueden tener debido a la gravitación de la China y la India, pueden tener una política más importante en el continente asiático. No los veo mucho en el caso de América Latina. Después, si las recientes victorias de la derecha en América Latina no dan lugar a un renacer de la lucha armada, personalmente no lo veo. Por lo menos en el caso de la Argentina, que es donde se dio la derrota más significativa, no veo yo que haya ahí un espacio para desarrollar una estrategia de lucha armada. En este momento hay que tener en cuenta que las condiciones de la lucha armada han cambiado de una manera extraordinaria, ¿verdad? Con los avances tecnológicos que hay en este momento, es muy difícil la implantación de una guerrilla, de manera tal que me parece a mí que lo que hay más bien es un gran desafío para ver de qué forma se logra organizar a las masas, ¿verdad?, para lograr una victoria en el terreno electoral. Acá se plantea un debate muy interesante, yo apenas puedo dar un telegrama de respuesta en esto. Bueno, ¿cuál es la estrategia de la transformación social profunda en América Latina o en nuestros países? ¿La estrategia sigue siendo la vía insurreccional o es una estrategia que pasa por el marco institucional? Yo creo que a veces se establece una asimilación entre una estrategia insurreccional y vía armada, lo cual no siempre es el caso. Digo, ¿qué pasó en Egipto? En Egipto hubo una estrategia insurreccional que no fue vía armada. Pero claro, si usted es capaz de poner 1 millón de personas en la calle,
en la plaza principal del Cairo y lo mantiene ahí durante un mes, se le cae el gobierno, sin que ellos disparen un tiro. Creo que esto es muy importante para nosotros tener en cuenta, que una estrategia insurreccional no significa necesariamente una estrategia de lucha armada. Y si miramos algún otro proceso revolucionario importante, la Revolución Islámica, 1979 en Irán, se produjo sin que se disparara un tiro. Entonces, cuidado con establecer una equiparación, que tal vez puede ser que el caso colombiano, de alguna manera, en su génesis histórica, no en el momento actual, pudiera dar lugar a esa asimilación. Pero yo creo que es importante pensar en una línea insurreccional de masas, toda vez que las democracias, en la experiencia reciente de América Latina, han demostrado límites cada vez más estrechos. Y yo agregaría, no solamente en América Latina, piensen en Europa, ¿verdad? Piensen en Grecia, la cuna del ideal democrático. ¿Qué fue lo que pasó hace unos pocos meses? Alexis Tsipras, el primer ministro, lo estaban obligando la Unión Europea a adoptar un programa de ajuste bestial, radical, que iba a provocar desempleo masivo, aumento de los índices de mortalidad infantil, desatención médica de la ciudadanía, etc. El hombre, respondiendo a una vocación democrática, dice, hago una consulta popular. Hacemos un referéndum a ver qué dice el pueblo. 62% de la población griega dijo, no aceptamos este ajuste. El hombre vuelve a Bruselas con ese resultado, le pegan un par de bofetadas, le dice, usted tiene que hacer esto y se va, y tuvo que ir e imponer ese programa que le mandó a hacer la llamada Troika. La Troika es la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿de qué democracia me habla? Vamos a decirlo más rotundamente, sobre todo en un seminario como esto, capitalismo y democracia son incompatibles. En la medida que hay capitalismo, la democracia va a ser un juego, un simulacro, no es del todo desechable, es mejor que las dictaduras capitalistas, pero tienen límites que son infranqueables. ¿Por qué? Bueno, porque el capitalismo es un sistema basado en una injusticia originaria que es ineradicable, y es la injusticia que se deriva del hecho de que el capitalismo divide a la población entre poseedores y no poseedores de los medios de producción. Y los que no poseen los medios de producción están condenados a vender su fuerza de trabajo si es que tienen la suerte de que a alguien le interesa comprar esa fuerza de trabajo en particular. Entonces, un régimen social de esa naturaleza es incompatible con la democracia, ¿verdad? Por lo tanto, pensar seriamente la democracia exige pensar en el poscapitalismo, lo cual no es una tarea tan sencilla, ¿verdad? O se lo puede pensar de manera muy sencilla, pero sabemos de que es una empresa mayúscula. Entonces, tenemos que tener nosotros, debido a eso, bueno, una estrategia insurreccional no violenta. Estrategia insurreccional no violenta, la que permitió deshacerse la dictadura de Mubarak en Egipto, la que permitió deshacerse la dictadura de Ali en Túnez, la que permitió deshacerse del Shah de Irán en 1979. ¿Por qué no? Digo, pienso que esa estrategia puede todavía seguir funcionando. Ahora, requiere esfuerzos organizativos, unidad de lucha, ¿no es cierto?, un trabajo de concientización muy grande, superar el divisionismo que normalmente permea en las organizaciones revolucionarias, pero es posible eso. Bueno, no sé, bueno, a ver qué más. ¿Qué núcleos son estos? Bueno, ¿qué papel juega el plan Puebla-Panamá como proyecto para Mesoamérica? El imperialismo, cuando escuchamos hablar de imperialismo lo vemos como algo abstracto, cómo identificarlo, ¿verdad? ¿Cuáles son los actores, etcétera, las empresas? ¿Es la actual oleada del imperialismo? ¿Cuál es la relación entre las empresas multinacionales y las estatales? ¿Tiene coherencia la hipótesis de que el cambio de dictaduras militares de hace 30 años y la nueva de gobiernos de izquierda obedecen juntas a libretos de Estados Unidos? No, son libretos diferentes. ¿Qué tiene que ver Honduras con la expansión norteamericana? ¿Donald Trump es un riesgo para nosotros como latinos? ¿Cuál ha sido el papel? Bueno, a ver, de poco. Mira, Honduras, ¿por qué es fundamental Honduras?
A ver, pregúntense, ¿por qué hubo golpes de Estado, ¿no es cierto?, en dos países que aparentemente no tienen una gran gravitación en la escena internacional? Honduras no es Colombia, Honduras no es México, Honduras no es Brasil, no es Argentina, no es Chile. ¿Por qué Honduras? Bueno, porque resulta que el Comando Sur, ¿no es cierto?, que tiene su sede en el sur de la península de la Florida, para poder tener fuerzas de combate que lleguen hasta la Patagonia, en Argentina y en Chile, necesita enviar sus grandes aviones de cargueros militares con aviones semidesarmados, helicópteros, pertrechos de guerra, etc. Y para eso tienen que salir del sur de la Florida hasta Honduras, primera base fundamental, la base Sotocano, que construyó, ¿verdad?, se construyó durante la gestión como embajador de Estados Unidos en Honduras, un señor llamado Negroponte, John Negroponte, ¿verdad? John Negroponte. Es el Negroponte malo porque hay un Negroponte, el bueno, se dedica a informática, es el hermano bueno. El malo, fue el embajador de Estados Unidos en Honduras. Y él reorganizó todo el ejército hondureño, ¿no es cierto? Era el virrey en Honduras, y entre ellos construyó una pista especial en el aeropuerto de Palmerolas, llamado Sotocano. Ahí sería la primera etapa necesaria de esos aviones. Llegan ahí. ¿Después dónde van? Palanquero, en Colombia. ¿No es cierto? No hacía falta golpe militar porque ya hay un acuerdo de bases, utilización de bases militares, etc. Esa es la segunda etapa. Tercera etapa, Paraguay. Ahí estaba Lugo. Y a Lugo no le gustaba esta idea. Lugo era amigo de Chávez, era amigo de Correa, de Evo. Afuera Lugo. Golpes blandos en ambos lugares. Golpes blandos que después llenaron de sangre esos países. Lo que pasó ahora con Berta Cáceres en Honduras, lo habrán visto ustedes hace pocos días, un ejemplo, ¿no es cierto? Cuando Estados Unidos habla de golpe blando, por favor entiendan, es una manera de disimular golpes sangrientos. Sangrientos. La cantidad de dirigentes sindicales y periodistas que han matado en Honduras es impresionante, dado el tamaño de ese país. Cuando ponemos el tamaño por comparación, es mucho peor que Colombia. Y Colombia en un momento tenía un récord mundial en asesinato de dirigentes sindicales, según las grandes centrales sindicales de todo el mundo, ¿verdad? Honduras mucho peor, con una población muchísimo más pequeña, ¿verdad? Entonces, se sacaron de encima Zelaya, que había entrado al ALBA, que había hecho acuerdos con Chávez. Se sacaron de encima a Lugo y pusieron uno de ellos, ¿verdad? Un hombre como Cartes. Cartes está íntimamente vinculado al narcotráfico en Paraguay. Es algo absolutamente conocido por cualquiera que nomás entre a la frontera de Paraguay y empiezan a contar historias de cómo se da la articulación. Entonces, por eso Honduras era tan importante. Era el punto fundamental para llegar del sur de la Florida, Honduras, Palanquero y Mariscal Estigarribia en Paraguay. Y desde ahí se despliegan las tropas para controlar el sur de Brasil, la zona más convulsionada de Brasil, con mayor presencia popular, y toda la zona norte y centro de la Argentina y de Chile. Esta es la lógica y por eso Honduras es tan importante. El papel de la universidad y el sistema educativo, bueno, realmente los americanos le metieron mucho pensamiento y mucho dinero a eso. Ellos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, tienen un diagnóstico que dicen: hay dos actores fundamentales que tenemos que atraer a nuestro lado, ¿verdad? Son académicos e intelectuales por una parte y militares por el otro. Para académicos e intelectuales desarrollaron un enorme programa de becas, ¿no es cierto?, de formación, del cual yo fui uno de sus beneficiarios, un producto mal salido de la línea de montaje. Pero por uno mal salido, había 99 que salían muy bien. Ustedes saben que el ciclotrón, hay alguien de física acá que me ayude, pero dice, el ciclotrón es una cosa así que gira rápidamente y usted pone algo por la izquierda y sale por la derecha, producto del ciclotrón, ¿no? Bueno,
los americanos inventaron un ciclotrón político en las universidades, porque yo recuerdo, ¿quién maneja? No sé, estoy muy lejos. Recuerdo compañeros míos ahí en Harvard que llegaron como yo, gente muy de izquierda. Bueno, a los 3 años, 4 años eran neoliberales absolutos. Se les había caído el mundo, se había derrumbado el mundo. Claro, llevaban con una formación muy esquemática, puras consignas, ¿no es cierto? Sin análisis, un análisis materialista real, profundo, sin un conocimiento adecuado del pensamiento marxista, todos los vericuetos que tiene ese análisis concreto de lo concreto, como quería Lenin. Terminaron casi todos ellos como dirigentes del neoliberalismo, en el caso de Chile, en el caso de Argentina, en el caso de Brasil, escandaloso. Gente que había luchado con las armas en la mano en contra de la dictadura militar en el 64 en Brasil. Llegan en el 70, 71, 72 a Harvard y vuelven después y se transforman en ministros de Fernando Henrique Cardoso, o algunos peores todavía, ¿verdad? Entonces, bueno, el papel muy importante. Los académicos y el otro los militares. Ellos, ¿cómo se educan los militares? Bueno, Escuela de las Américas, Junta Interamericana de Defensa para coordinar las actividades de los diferentes ejércitos, entrenamiento militar. Pero ¿saben cuál es la mejor estrategia educacional para los militares? El arma. Porque quien le da el arma también le define quién es el enemigo. Cuando Estados Unidos vende armamento o regala armamento, Colombia ha recibido una cantidad extraordinaria de regalos en esa materia, enorme, enorme. Lo que, por ejemplo, el pobre Rafael Correa tiene que pagar 50 millones, acá ni lo pagan, se lo regalan. Y entonces tiene la presión de los militares ecuatorianos diciendo estamos inermes ante Colombia. Obvio, Colombia es de lejos, hoy lo he dicho, y alguna gente, algún chauvinista se ofendió de otros países diciendo, Colombia hoy por hoy es el único ejército en serio que hay en América Latina. Es el único ejército que lleva 60 años haciendo guerra. Ustedes me dicen, pero el brasileño es más grande. Con todo respeto, yo soy un amante de Brasil, ¿no es cierto?, como lo soy de Colombia. Más de Colombia, porque como yo soy de Boca, le debemos tanto los boquenses a Colombia que el amor me sale por todas las... ¿verdad? Pero yo realmente amo, me encanta la cultura brasileña. Tengo montones de amigos en todo Brasil, en el norte, en Manaus, etc. Y me dicen, bueno, tenemos el ejército más grande. Sí, pero un ejército que ha peleado contra los favelados, contra los pobres negros y mulatos que están en las favelas. Nunca se ha fajado en serio como se ha fajado este ejército, que tiene una experiencia única. Y más, en Brasil lo dije una vez, casi me matan, pero después vieron de que había que pensarlo. Digo, mira, si al día de mañana aparece un dictador milenarista en Colombia que dice Colombia tiene que llegar hasta Copacabana, yo les aseguro de que no hay ejército brasileño que se lo ponga, llegan a Copacabana sin problema, porque el ejército brasileño no ha disparado un tiro contra un ejército de verdad en 150 años. Esta es la realidad. ¿A quién le disparan? A los que están en la favela, en Río, en San Pablo, en Porto Alegre, en Recife. Ahí van los... Miren qué valiente. Qué valiente. Acá, digamos, hay una experiencia de 60 años de guerra. El único ejército de América Latina que tiene esa experiencia. Entonces es muy importante. Y tienen las armas. Y como les decía recién, quien le da las armas define el enemigo. ¿Por qué se preocuparon los Estados Unidos tanto cuando Chávez hizo un convenio que le permitió fabricar 100.000 fusiles de asalto Kalashnikov? El Kalashnikov es la Ferrari, ¿no es cierto?, de los fusiles de asalto. Es el mejor fusil de asalto del mundo, reconocido por los propios norteamericanos. El de ellos no es tan bueno, es muy bueno, pero no es como el Kalashnikov. Bueno, porque el Kalashnikov es un arma defensiva contra invasores. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo. Entonces, a Estados Unidos no le preocupaba las lanchas rápidas que compró Chávez, etcétera, eso es lo de menos. Preocupan las Kalashnikov. 100.000 Kalashnikov quiere decir que va a haber 100.000 tipos
que si se produce una invasión a Venezuela, van a poder salir y van a saber a quién tienen que disparar. ¿Se dan cuenta? Entonces, la venta de armas o la facilitación de las armas es un elemento fundamental en la educación de los militares. De manera que, bueno, y con nosotros, programas de becas, somos el continente de mayor experiencia de sometimiento colonial en la historia. No hay ningún continente como América Latina que haya tenido más de 3 siglos de dominación colonial. África no lo tuvo, Asia no lo tuvo. Ningún país africano tuvo 3 siglos, casi 4 en algunos casos, pensando Cuba y Puerto Rico, de dominación colonial, y eso colonizó nuestra cabeza. Quedamos indefensos ante cualquiera que aparezca a decir una tontería si la dice en un buen inglés o un buen francés. Quedamos desarmados. Yo he visto escenas escandalosas de intelectuales que se les caía la mandíbula cuando alguien venía de Europa o de Estados Unidos diciendo una tontería, un disparate gigantesco. Sin embargo, dicho en esos idiomas, en el idioma del colonizador, producen un efecto hipnótico, catártico, se quedan así. Y nos hemos metido en eso nosotros. El mundo académico está en eso. A ver, en sociología, en esta universidad o en ciencia política, ¿cuántos cursos hay dedicados al pensamiento de Mariátegui, de Aníbal Ponce, de Martí, de Bolívar? ¿Cuántos? Ninguno. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Colonialismo cultural. Igual que en la Argentina, tampoco hay ni uno. En Brasil, decía Frei Beto los otros días en el encuentro martiano allá en Cuba, decía, conocen más los cubanos a Paulo Freire que lo conocemos en Brasil. Ni siquiera se publican las obras de Freire ya. ¿Por qué? Porque es un pensador nuestro y lo nuestro está minusvalorizado. Si es latinoamericano, si es colombiano, brasileño, es de segunda, no es de primera. No puede ser de primera, porque de primera son los conquistadores. Es Inglaterra, es Europa, es Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso ha penetrado muy profundamente. Y por eso las universidades, solo por excepción, desarrollan un pensamiento crítico que pueda ser una alternativa a todo esto. Colombia, ¿sí? Colombia, bueno. Colombia, ahí en la ponencia van a ver ustedes mi grave preocupación por el hecho de que Colombia se ha convertido en aliado extracontinental de la OTAN. Argentina lo fue hasta el año 2012, pagamos un precio terrible, ojalá que no la tenga que pagar Colombia. A nosotros nos costó más de 120 muertos en 2 atentados terroristas como represalia por habernos involucrado con la OTAN y meternos en una guerra que no tenía nada que ver con la Argentina, la guerra del Golfo en 91-92. ¿Verdad? La OTAN es la mayor organización criminal del mundo. Hay un libro que está ahí citado en mi trabajo, ¿no es cierto?, de un experto indio sobre la OTAN, un libraco enorme, se los recomiendo, apareció en castellano ahora en Nicaragua, pero se consigue fácilmente por internet y demuestra lo que es la OTAN. Entonces, a mí me preocupa mucho ese ingreso porque, entre otras cosas, pone a Colombia en riesgo. Colombia ha vivido en riesgo tantos años que agregarle ahora una fuente más de conflicto, ¿no es cierto?, y de guerra no me parece la política más sensata. Justamente, si hay un país que debe alejarse de todo lo que signifique guerra, cuestión militar, es Colombia. Pero claro, Colombia tiene el ejército mejor preparado, como decía recién. Los americanos no son tontos. ¿Qué van a pedir al ejército argentino, al brasileño, al chileno ayuda? No, le piden al único ejército importante que puede hacer misiones, porque hay gente que viene con una experiencia de combate de 3 generaciones, ¿no es cierto? Pero el problema es que esto primero, coloca a Colombia en riesgo. Segundo, debilita de manera muy fuerte la UNASUR, porque la UNASUR tiene como proyecto fundamental sostener y desarrollar América Latina como zona de paz, y tenemos un país que se engancha con la OTAN, que es una fuente permanente de generar guerras. Además, la OTAN fue concebida para actividades bélicas en el mundo europeo. Y ahora la OTAN está en Asia, está en África, está en América Latina. Tenemos la OTAN en América Latina. Malvinas
es una base de la OTAN, que los británicos le ceden a la OTAN. ¿Se dan cuenta? Un problema. Y en segundo lugar, esto nos deja sin hipótesis de defensa. ¿Cómo los países de América Latina se van a defender? ¿Verdad? ¿Cómo podemos desarrollar una estrategia común de defensa si hay un país como Colombia que adhiere a una organización eminentemente ofensiva como la OTAN? Me parece que ese es uno de los problemas más serios, pero ahí está más desarrollado. Paz y neoliberalismo en Colombia, bueno, son incompatibles. Habrá que ver. Yo creo que finalmente si la paz se logra consolidar en este país, cosa que espero, deseamos todos, porque el conflicto armado en Colombia no es un problema solo colombiano, es un problema de toda la región, un problema grave de toda la región, y toda la región está interesadísima en llegar finalmente a un acuerdo y que finalmente la paz prospere. Si eso llega a darse, el correlato de eso va a tener que ser un abandono progresivo de las políticas neoliberales, que no se producirá por la fuerza de las armas, pero sí por la fuerza de gente movilizada que va a salir a la calle a exigir, digamos, que se cambie de política. El neoliberalismo es un régimen violento por naturaleza, un régimen de exclusión, de opresión, ¿no es cierto?, de desprotección social, y ante eso la gente no puede hacer otra cosa que avanzar en la protesta. Chances de que la paz se produzca, bueno, para el 23 de marzo, como se había fijado, era la fecha, ¿no?, es prematuro. Ahora, hay un indicio muy interesante, fíjense lo que son las cosas. Hay una persona que está desesperada por sacarse la foto de la firma de la paz. Se llama Barack Obama. Barack Obama está más interesado que todos los colombianos en estar, ¿no es cierto?, en esa foto ese día, junto con el presidente Santos, junto con Raúl, ¿no es cierto?, y todos los involucrados ahí. ¿Por qué? Yo lo expliqué en una notita que creo que acá en Cronicón la sacaron, ¿verdad? Ustedes, Fernando. Obama ha fracasado en la política interior. No logró hacer ninguna de las reformas. ¿Se acuerdan? Decía, yes, we can. Sí, nosotros podemos. No pudo nada. Esa es la verdad. No pudo hacer la reforma financiera, que quedó ahí. Los bancos siguen haciendo y deshaciendo a voluntad. No pudo hacer la reforma migratoria, tanto así que ahora Donald Trump dice, no solamente que no van a venir los mexicanos ni los demás, sino que además van a tener que pagar el muro. Imagínense que mayor fracaso que eso es imposible. Y no pudo hacer la reforma del sistema de salud, ¿verdad? ¿Qué le queda a Obama para entrar a la historia con una cierta dignidad como presidente? Resolver la paz en Colombia y resolver la tragedia a que ha sometido al pueblo cubano Estados Unidos desde antes que naciera Obama, ¿no? Como muy bien lo recuerda Raúl, antes de que usted naciera ya acá teníamos este problema del bloqueo. Y entonces el representante de Estados Unidos en los diálogos es el que está apurando el proceso y el que está presionando a ambas partes, pero sobre todo presionando al gobierno colombiano para aceptar ciertas garantías que hagan posible la firma del acuerdo de paz. Si él logra eso, si Obama logra eso, si Obama logra estar con su sonrisa, digamos, en el momento en que se firma la paz, bueno, ya de alguna manera todo lo que fracasó en política doméstica van a decir, bueno, pero por lo menos en el hemisferio americano acabó con una injusticia con Cuba y garantizó la paz en un país como Colombia y merece un sitial de honor. Bueno, al lado de la galería de energúmenos que lo precedieron en la Casa Blanca, imagínense, no es un logro menor. Entonces yo creo que hay chances, ¿no es cierto? Hay muchos intereses creados ahora en avanzar en eso. ¿Qué más? Y la última, porque no tenemos mucho más tiempo. El poder suave de China en la región andina puede ayudar o más bien destruir los poderes soberanos de nuestra región. ¿Cómo actuar ante las relaciones de China en la región, verdad? Bueno, miren, China, a nosotros como latinoamericanos, el hecho de que esté China nos ha permitido adquirir un margen de maniobra que antes no teníamos. Por supuesto que los chinos
recuerden ustedes, son los países que inventaron el comercio internacional. O sea, no les vamos a vender espejitos de colores nada menos que a ellos, a los chinos, ¿verdad? Son quienes inventaron eso. Inventaron casi todo, desde las brújulas hasta los tallarines, el papel moneda. El papel moneda lo tenían los chinos, Marco Polo habla del papel moneda. Cuando los bárbaros en Europa hacían intercambios comerciales y tenían que tener un tipo con una mandíbula especial para morder una moneda de oro, a ver si era oro o era una aleación falsa. Digo, los chinos tenían papel moneda, letras de cambio, tenían la brújula, pólvora. O sea, es un pueblo, claro, tiene 5.000 años de historia, ¿verdad? Lo cual es un atributo muy importante. Ellos a nosotros nos permiten diversificar las relaciones económicas. Y además China, de alguna manera, y Rusia, las dos, son un contrapeso a la influencia de los Estados Unidos. Entonces, si antes de la emergencia de Rusia y de China, Estados Unidos era el único actor que contaba en el plano hemisférico, hoy en día tenemos por lo menos 3 actores. Y eso nos da un margen de maniobra. Ahora, si somos inteligentes podemos aprovecharlo bien. Si no somos inteligentes y no actuamos con inteligencia, podemos tener problemas. Porque los chinos tienen necesidad, imagínense, ellos son 1.350 millones de habitantes, ¿no? Esto quiere decir que son, ¿cuántas veces Colombia? No sé, 30 veces Colombia, 20, es un país de unas dimensiones fenomenales. Con gente que han sacado 500 millones de la pobreza. Han sacado 10 Colombias de la pobreza en los últimos 15, 20 años. No es un mérito menor. No es un buen modelo político que a mí me enternezca el alma socialista, porque me parece que tiene una serie de rasgos de autoritarismo y de ausencia de debate político que son, para mí, intolerables. Pero juegan un papel en la escena internacional que ha sido positiva, muy positiva para estos países. Han ofrecido, digamos, ayuda a Venezuela en momentos en que nadie ayudaba a Venezuela. Han hecho contratos de largo plazo con varios países productores de petróleo de todo el mundo. Por supuesto, lo que ellos van a tratar de lograr siempre es que le vendamos la materia prima sin nada de elaboración, porque tienen que darle trabajo a 1.350 millones allá. Ahora, depende de cómo uno negocia. Hay un caso interesante. En la Argentina ocurrió algo raro y negociaron bien. Normalmente negocian muy mal. Pero se equivocaron y negociaron bien porque en un momento determinado los chinos se pusieron bravos y dijeron que querían la soja así como sale de la tierra, ¿verdad? Y bueno, se la empezaron a vender así, pero en un momento determinado alguien le dijo a Cristina, mirá, tenemos que hacer algo, podemos dar un grado mínimo de elaboración. Entonces Cristina propone a los chinos de que le vamos a vender una gran parte como ellos quieren, pero una parte que no era tan insignificante, algo así, el 20% en pellets, o sea, con un pequeño proceso de industrialización. Los chinos pusieron el grito en el cielo. Dijeron que era inaceptable, que rompía los acuerdos y que entonces no compraban nada. Y son muy duros negociadores y efectivamente no compraron nada. Ahí salieron rápidamente a vender soja, ¿no es cierto? Soja industrializada y soja en su estado natural. Para desgracia de los chinos y para suerte del gobierno argentino, hay mucha gente interesada en comprar soja en el mundo, entre ellos los indios, que son casi 1.200 millones de personas en la India, otro país gigantesco, del cual no puedo hablar ahora, pero es interesante seguir, no nos vayamos por las fintas de mirar solo China, está la India ahí, que es un país recontra importante por muchas razones. Y los indios dijeron, los chinos no compran, yo te compro. Y le compraron todo a la Argentina, ¿no es cierto? Durante 2 años le compraron inclusive con una proporción mayor de soja industrializada. Al cabo del 3er año, los chinos vuelven, ¿verdad?, con el rabo entre las piernas, diciendo, bueno, está bien, aceptamos, vamos a hacer así porque ellos necesitan la soja esa como un componente muy importante para la alimentación de sus animales y luego para transformar eso en proteínas para la alimentación de la población. Un chino que no era precisamente un académico, ustedes saben, no sé si acá en Colombia también hay, nosotros tenemos una enorme
colectividad china en Argentina dedicada fundamentalmente a supermercados, ¿verdad? Acá también hay, ¿no? Supermercados chinos, ¿no? Allá, cada 2 o 3 cuadras hay un supermercado chino, de chinos que hablan chino, nada. Bueno, apenas hablan en español, saben los números y dan el vuelto y ya, ¿no es cierto? Y yo cuando me hablan del imperialismo chino digo, mira, tenemos 80 bases militares norteamericanas en América Latina y 10.000 supermercados chinos en la Argentina. Yo prefiero negociemos con los supermercados y no con las bases militares. Bueno, hablo con el chino que lo tengo a 50 metros de mi casa, yo vivo en un barrio en Buenos Aires, en Caballito, ¿verdad? Y el chino me dice, apenas dice, le digo, bueno, ¿y ustedes por qué todo esto de la soja? Entonces me dijo, chino come arroz, chino chico. Chino come carne, chino grande. Chino para comer carne, chino compra soja. Me dio una ecuación perfecta, ¿no es cierto?, que explica por qué. Dice, chino chico no corre más. Necesitamos chino grande. Chino grande necesita proteínas. Y esa proteína se la da cerdos y animales alimentados a base de soja. Entonces, bueno, una negociación inteligente permite que los chinos estos, ¿no es cierto?, compren y acepten. Ahora, si uno se entrega de pies y manos, está liquidado. Bueno, el que está liquidado soy yo, les agradezco mucho, muchísimo.